Buenos días, iglesia. Buenos días, familia. Espero se encuentren muy bien. Que esta semana Dios los haya bendecido montones, como siempre lo hace, y que este, todo les haya salido bien conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque aunque las cosas salgan mal muchas veces, la voluntad de Dios nos muestra que es para un bien mayor. Así que, bueno, vamos a iniciar hoy con la prédica, ¿ok? Disponga su corazón, busque su Biblia, saque este ratito y dedíqueselo a Dios, ¿verdad? Para ver si Dios nos habla en su palabra en esta mañana y ver qué nos quiere decir. Amén. Así que, bueno, vamos a orar. Como todo debe empezar con oración, vamos a orar. Así que cierre sus ojos, dígale al Señor, Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque ya estamos en el mes de diciembre, Señor, porque tu presencia nos ha acompañado hasta el día de hoy, Señor, y porque nos permites hoy dedicarte este rato, Señor, a ti, para que tú te glorifiques. Bendice, Padre Celestial, a nuestra familia en la iglesia, que todos podamos aprender y entender lo que tú quieras, Señor, que entendamos y aprendamos en tu palabra. Y que no nos quedemos solamente con la teoría, sino ayúdanos, Señor, a que todos los tesoros que tú nos muestres hoy podamos aplicarlos en nuestra vida todos los días hasta el fin de este mundo, Señor. Confiamos en ti y nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver. Esta prédica es algo que yo les había comentado a inicio de año, específicamente el 5 de enero, ¿ok? Y es que está ligada a la prédica del 5 de enero, no sé si ustedes lo recuerdan, pero bueno, por aquí está la prédica, ¿okay? Que yo hice el 5 de enero, ¿okay? La prédica se llamaba Encomiendo mi vida a ti, ¿recuerdan? El versículo clave o el versículo principal de esta prédica es Salmos 37:5. ¿Verdad? No sé si ustedes recuerdan qué dice, si gusta lo busca o si no yo se lo leo, ¿verdad? Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y después dice, y él hará. ¿Okay? Encomienda a Jehová tu camino. Pausa. Y confía en él. Punto y coma, y él hará. ¿Ok? Muchas veces lo he dicho en prédicas, el punto y coma, ¿verdad? Y lo aprendí a través de una prédica que vi una vez, ¿verdad? Eso es como que hace una pausa para explicar una idea, ¿ok? Encomiendo a Dios mi camino, ¿ok? Confío en Dios. ¿Y qué va a pasar si hago eso? Dios hará. Y enseñaba ese tiempo, ¿verdad? Dios, con la ayuda de Diosito, ¿verdad? Hablábamos sobre cómo Dios hablaba, ¿verdad? Y cómo debíamos de encomendar nuestra vida a Dios. Y hicimos algo, no sé si lo recuerdan. En esta cajita de zapatos, ¿verdad? Que todavía está sellada, vean. No, y como les digo, ¿verdad? El que me conoce puede confiar en mí. No se ha abierto en todo este tiempo. Casi, bueno, 12 meses son completitos. Gracias a Dios, ahí está, ¿verdad? En esa caja habíamos puesto nuestras peticiones y se la habíamos encomendado a Dios. ¿Ok? ¿Usted recuerda esas peticiones? ¿Se acuerda al menos de una de esas peticiones? Bueno, vamos a ver qué nos quiere Dios enseñar a través de esa cajita, a través de su palabra y a través de la prédica que vimos ya hace tiempo, ¿ok? Vamos a ver, este año 2020 lo iniciamos así, ¿verdad? Iniciamos con la mentalidad de encomendar a nivel de prédicas, ¿verdad? De encomendar nuestra vida a Dios, ¿verdad? Pero nadie se esperaba lo que iba a pasar después, ¿ok? ¿Qué pasó después? Llegó el 6 de marzo, ¿verdad? Comenzó toda la situación de la pandemia, ¿verdad? Y todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. ¿Cuántos encomendamos Dios que no haya una pandemia o algo así, ¿verdad? Nadie lo tenía en mente, ¿ok? Y este año ha sido un año atípico, no un año malo, ¿ok? No podemos decir que es el 2020, perdón, es un año malo, simplemente es un año atípico, un año diferente en nuestra vida.
un año de mucho aprendizaje, de mucho, de mucho poder de Dios manifestado a través de la salud de las personas, de la naturaleza y de toda esta situación de la pandemia, ¿ok? ¿Verdad? De tener mucho autocontrol y de buscar a Dios para que nuestra fe no decaiga. Ha sido un año así, un año en el que tal vez hemos estado en altos y bajos y etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos fue a nosotros después de ver una prédica en la que Dios nos hablaba a través de su palabra y encomendamos nuestra vida a Dios? ¿Cómo nos fue a nosotros en el transcurso de esta encomienda, en el transcurso de esta vida? ¿Okay? Le entregamos nuestra vida a Dios, se la encomendamos a Dios y comenzamos a vivir lo que vivimos este año. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Si usted se pone a pensar en las peticiones que usted puso en eso y encomendó su vida a Dios, cuénteme, ¿qué ha pasado? Bueno, cuénteme, no, ojalá pudiéramos estar de frente y que me contaran. Pero ¿qué ha pasado? Piénselo ahí en su casa, ¿qué ha pasado? Porque no podemos resumir el 2020 a que es el año de la pandemia, no, han pasado cosas. ¿Qué ha pasado en su vida? Porque usted encomendó su vida, no la vida de los demás. Y ahorita estamos enfocados en su vida, en mi vida. ¿Qué encomendé yo a Dios y qué ha pasado con mi vida? ¿Ok? Cuando nosotros iniciamos un año, ¿verdad? En física, mate, ¿verdad? Para los que les gusta la física, etcétera. Para los que no, bueno, es un punto sencillo. Hay un tema de desplazamiento y de trayectoria, ¿verdad? El desplazamiento es en línea recta, es de un punto A a un punto B, ¿ok? Ese es el desplazamiento, la distancia que recorre en línea recta del punto A al punto B. La trayectoria, ¿okay? Si no mal recuerdo, la trayectoria era todo el recorrido que hacía el cuerpo que se estaba estudiando, ¿verdad? Que iba a llegar de un punto A a un punto B. ¿Ok? Todas las curvas, los nudos que hacía, ¿verdad? En el recorrido hasta llegar al punto B. El año es así. El año es un punto A para llegar a un punto B. Nosotros iniciamos en un punto A el 5 de enero, ¿ok? Bueno, desde el 1 de enero, pero el 5 de enero que vimos esta prédica, iniciamos en un punto A sin saber cuál iba a ser la trayectoria de vida de este año hasta llegar a un punto B hoy, ¿verdad? En diciembre. Entonces, ¿cómo nos ha ido en ese punto A o punto B? Vamos a estudiarlo desde los ojos del pueblo de Israel, ¿ok? Ya esto en el transcurso del año había hecho una prédica que se llamaba Pisando Tierra Seca. No sé si ustedes se acuerdan. Hablaba sobre el momento en el que el pueblo de Israel enfrentó el Mar Rojo. ¿Okay? Y estaba en la situación en la que el pueblo de Egipto venía detrás de ellos y el Mar Rojo que parecía imposible de cruzar. ¿Okay? Pero eso es otra perspectiva de este pasaje. Hoy vamos a verlo desde otro punto de vista. Y es ahí donde quiero que me ponga mucha atención y que busque Éxodo capítulo 14. Bueno, 13 y 14. ¿Okay? Nosotros vamos a ver cómo en el pueblo de Israel sucedió algo parecido en esta etapa de su vida. ¿Okay? Que estaban en un punto A y necesitaban llegar a un punto B. ¿Qué sucedió en el recorrido, en la trayectoria de ese punto A a ese punto B? ¿Ok? Vamos a ver. Hay Éxodo 13, 17 y 18. ¿Ok? Vamos a aprender no solamente lo que sucedió, sino vamos a ir detallando la historia de lo que sucedió y vamos a ir analizando cómo Dios trabaja en la vida del pueblo de Israel. ¿Okay? Necesitamos entender varias cosas y el punto número 1 está en Éxodo 13, 17 y 18. Dice: cuando el faraón, no voy a hacer énfasis en el contexto porque ustedes lo han visto en la película de los 10 mandamientos de Semana Santa y etcétera. Se ha hablado montones, ¿verdad? De cómo el pueblo de Israel es liberado de la opresión de Egipto, ¿verdad? A través de Moisés.
Y llegan a este punto, ¿verdad? Dice el 17, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino, Dios no los llevó, perdón, por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. ¿Ok? Dice el 18, por eso les hizo dar un rodeo, una vuelta, ¿verdad? Por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. ¿Okay? Dios llega y ve al pueblo de Israel y lo ve en el punto A y dice, mira, yo puedo darles este desplazamiento, plaf, ¿verdad? Directo así. Pueden pasar ahí por los filisteos, es más corto, ¿verdad? Pero si les doy el camino más fácil y se les presenta una batalla, no van a reaccionar de la manera correcta o posiblemente no van a reaccionar bien y van a retroceder. Entonces Dios dijo, no, a mí no me sirve que ellos retrocedan. Yo, aunque duren lo que tengan que durar, les voy a dar el camino más largo porque estoy seguro que a través de esa prueba más larga, ¿ok? Ellos van a desarrollar carácter, van a desarrollar fe, van a desarrollar paciencia, van a desarrollar lo necesario para que si se les viene alguna dificultad en el camino, no retrocedan. ¿Qué nos refleja esta parte del pasaje? Que Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a su pueblo, Dios te conoce. ¿Okay? Antes de que inicies un proyecto en tu vida, antes de que inicie una prueba en tu vida, antes de que Dios inicie la obra que Él inició, ¿verdad? O si ya la inició, antes de que inicie cualquier cosa que Él quiera iniciar en tu vida, tenemos que estar conscientes de que Él nos conoce y nos va a poner en el camino que para Él es correcto y en el cual no vamos a retroceder. ¿Ok? Dios no pone algo que nosotros no podamos soportar. La palabra lo refleja a nivel de tentación, ¿verdad? Él no pone una tentación que nosotros no podamos soportar, que sea sobrehumana. Pero si lo llevamos a toda nuestra vida, Él jamás va a poner una cruz en nuestros hombros que nosotros no podamos cargar. Él sabe nuestras capacidades, Él nos conoce. Y si nos ponen algo es porque Él sabe que tenemos la capacidad de lograr ese algo. Él conocía a su pueblo, él sabía los riesgos que tomaba si los mandaba a través de ese camino corto, ¿verdad? Y él dijo, no, prefiero que duren un poquito más, pero que asegurarme de que la mayoría, por lo menos, llegue a la meta. ¿Ok? Él te conoce, Él nos conoce, Él conocía a su pueblo Israel, ¿ok? Entonces les da un camino a seguir, el camino correcto. Nosotros, estábamos en enero, Él conocía a cada uno de nosotros, Él conoce, a cada uno de nosotros que estuvimos en esa prédica, ¿ok? Si usted estuvo, ahorita al final vamos a hacer algo, ¿ok? Y sabía cuál era la trayectoria que debíamos de seguir para llegar a este punto en Él, con Él, ¿ok? No un camino perfecto, no un camino limpio en el que no cometimos pecado, no cometimos errores, no, pero luchamos con ese pecado, luchamos con esos errores por corregirlos, con arrepentimiento para llegar hasta este punto y aún seguir buscando a Dios. Y aún desear esa tierra prometida. Y aún desear lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Cuando ellos inician, cuando ellos inician, podemos analizar un detalle importante en este versículo. Dice el 18, por eso los hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Punto. Dice ahí, ¿verdad? Pero no lo terminamos. Termina este versículo diciendo, los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. ¿Ok? Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate, o sea, dispuestos a combatir, dispuestos a pelear esa batalla de la cual habla Pablo, ¿verdad? O Dios a través de Pablo. ¿Ok? La buena batalla de la fe. ¿Cómo iniciamos nosotros el año?
dispuestos a hacer dieta, dispuestos a pelear lo que haya que pelear para sacar la universidad, por mejorar en mi trabajo, por mejorar con mi familia, y comenzamos a tener deseos y peticiones y, ¿verdad? Y comenzamos a planear nuestra vida, ¿verdad? En esa posición de combate, de que lo voy a lograr, ¿okay? De que voy a llegar a la meta, no importa que se me atraviese. Así iniciamos el año, así iniciamos con esta prédica, encomienda a Jehová tu camino, o encomienda, bueno, lo llamé diferente, pero ese es el tema. ¿Ok? El pueblo de Israel inició inició su tiempo, inició su etapa, inició ese punto A, punto B, así, igual que nosotros iniciamos todos los años, si no es que algunos la mayoría. ¿Ok? Motivados, con una buena actitud. ¿Ok? ¿Cómo iniciamos también el año? Si estuvimos en esta prédica era porque deseábamos escuchar a Dios, porque deseábamos buscar a Dios, ¿verdad? O porque deseamos, Dios primero, así sea siempre, buscar a Dios. Entonces, aquí vemos en el versículo 20 del capítulo 13 de Éxodo, dice: los israelitas partieron de Sucot, ¿verdad? Ahí el punto A estaba en su vida, ¿verdad? Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Ok? ¿Qué nos dice esta parte de este pasaje? Nosotros iniciamos generalmente, y la gente más que todo, muchas veces lastimosamente tomamos a Dios como un emocionalismo y no como una convicción a seguir, ¿verdad? Estamos convencidos de que sin importar lo que pase, yo sigo a Dios. Pero muchas veces el ser humano es emocionalista. Sin importar lo que pase, no, es si me siento bien, sigo a Dios. Si estoy bien, si las cosas van bien, sigo a Dios. Y la mano de Dios, si Dios me da vida, en otra próxima prédica, hoy quiero hablar de ese tema de qué es el bienestar, ¿verdad? Y qué es estar bien, y que no significa que el estar bien, ¿verdad? En nuestra vida va a ser igual a que todo vaya bien. ¿Okay? Y eso lo vamos a desarrollar en otra prédica, Dios primero, si Él nos da la dicha de poder compartir otro ratito más, ¿verdad? Con la palabra de Él. Pero entonces, nosotros emocionalmente, ¿verdad? En diciembre se nos levanta el ánimo. El ser humano es así, ¿verdad? Ay, noche de paz, noche de amor, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a estar emocionalmente bien, a tener una inteligencia emocional buena. ¿Ok? Y que si alguien nos trató mal, no importa, ven y lo abrazo, es que no importa. Ven a mi casa esta Navidad, ¿verdad? Bueno, este año no, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, como iniciamos así, cuando viene enero, ¿verdad? Y el inicio de año, todavía estamos con esa emoción en nuestra vida. ¿Ok? Y buscamos a Dios. ¿Y saben qué hace Dios? ¿Qué decía aquí la palabra? De día y de noche Dios guiaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de ser liberado de la esclavitud, venía emocionado porque eran libres del faraón, libres de Egipto. ¿Ok? Y Dios los acompañaba, igual que los acompañó antes, igual que los acompañó desde que nació el más antiguo de ellos, por no decir viejito. ¿Ok? Y ellos iban emocionados, iban en posición de combate y veían cómo Dios los guiaba. ¿Ok? Y Dios los respaldaba, los guiaba, les mostraba el camino que debían de seguir. Porque te voy a decir algo. Está bien, estás en un punto A y vas a llegar a un punto B. Tienes una trayectoria que seguir, ¿verdad? Muchas veces complicada, muchas veces diferente, etc. Pero no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, Dios está conmigo. Al igual que como el pueblo de Israel inició con la guía de Dios, nosotros iniciamos este año buscándolo a Él
con la guía de Dios, ¿verdad? Viendo cómo Él nos enseñaba día y noche cómo andar, si lo buscábamos, si lo teníamos presente en nuestra vida. Y esa emoción nos lleva a tenerlo presente al inicio de año, y ahí vamos, ¿verdad? Pasito a pasito, ¿verdad? Hacia adelante. ¿Ok? Guiados por Dios. Así iniciamos, así inició el pueblo de Israel de igual forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en los caminos de Dios la puerta no es ancha, la puerta es estrecha. En los caminos de Dios la vida está llena de tribulaciones. Pero la palabra dice que todo nos ayuda bien y eso es lo que nos fortalece. ¿Y por qué? Porque tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Diga, yo tengo una esperanza viva en Cristo Jesús. ¿Eso qué nos ayuda a hacer? A vivir como Dios quiere sin importar lo que pase. O sea, no importa que vengan tribulaciones, no importa que sea difícil, porque nuestra esperanza en Cristo Jesús es una vida eterna con Cristo Jesús. Amén. O sea, es una vida con Él allá en los cielos. Imagínense, no se va a comparar con nada. Es que vale la pena. Vale la pena. Vean, hago un paréntesis aquí. Si usted no conoce a Cristo y esta prédica llegó a usted por X o Y razón, se lo digo ahorita. Seguir a Cristo vale la pena porque la recompensa, dice que la recompensa la da Dios. Él es el que galardona a aquellos que le buscan. ¿Okay? El que le da premios, y el mayor premio que podemos tener es tener una vida eterna con Él, con Cristo. Amén. Así que acepte a Cristo en su corazón. Se lo invito a que lo haga en este momento. Y con esto cierro el paréntesis. Y si no sabe cómo hacerlo, búsquenos, búsqueme, busque a Dulce Refugio. Mi nombre es Sherman Umaño Villalobos. Búsqueme en Facebook o lo que sea, no sé. Busque una persona que usted sabe que conoce de Cristo y que le ayude a ir a los pies de Cristo. Y no sé por qué enfatizo tanto en esto, porque yo sé que Dios tiene un plan para esta prédica. Así que busca a Cristo. ¿Ok? Y comienza a vivir esto que estoy hablando ahorita. Comienza a encomendar tu vida a Él para que haga maravillas. Y de eso vamos a seguir desarrollando este pasaje. ¿Ok? Cierro paréntesis. Como les decía, Dios no quiere que usted tenga una vida fácil, una vida llena de lujos, una vida llena de cosas solo buenas. No, Él necesita que desarrolles carácter, que yo desarrolle carácter, que desarrollemos humildad en nuestra vida, que entendamos cuál es el sentido de la vida a través de Cristo. ¿Ok? Y Cristo, que era Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Un ser humano como nosotros, pero que tenía un propósito enorme, bueno, igual que nosotros, pero Él era salvarnos a todos. Él, aún siendo Dios, se humilló y fue hombre, y aún siendo hombre, dice Filipenses, se humilló aún más y murió muerte de cruz. ¿Ok? Si Él sufrió, nosotros también. O sea, lo que Él vino no fue a quitarnos el sufrimiento, no. Él vino a darnos una esperanza para que ese sufrimiento fuera más ligero, para que esa carga de sufrimiento fuera menos pesada y para que no muriéramos eternamente, sino que viviéramos con Él eternamente. ¿Ok? Él llevó nuestras dolencias, sí, llevó todas nuestras cargas, nuestro pecado. Pero el tema es que el ser humano a través de las pruebas crece, a través de las pruebas tiene resiliencia, creo que se dice, resiliencia, creo que es, que se sobrepone y mejora, ¿verdad? Y va ahí en ese constante crecimiento. Es necesario que tengamos pruebas. El mundo es de tropiezos, dice la palabra, ¿verdad? Jesús, ¿qué hizo con el mundo? Lo venció. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, Dios llega y prepara pruebas para nosotros, ¿verdad? Entonces ahí vemos en el capítulo 14, ¿verdad? Y ahí es donde inicia la prueba de Dios, donde dice, vamos a leer del 1 al 9, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi a Jirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar,
los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, dice Dios, ¿verdad? Endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Ok? Sigue diciendo, así lo hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros. Y de ellos y cada uno de ellos, de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Dice el 8, el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, ¿ok? Los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. Aquí hay un tema importante, vean, Dios los manda a ellos a acampar a ese lugar. ¿Okay? No fue que a ellos se les ocurrió y que los agarró el tren mientras venía Faraón, no. Dios tenía un plan, necesitaba probar a su pueblo y los manda a un punto específico, ¿verdad? De ese desierto, ¿ok? Donde se iban a encontrar como entre la espada y la pared. En este caso era entre el mar y el ejército egipcio. Porque necesitaba probar su fe. Pero vean qué interesante, aún aquí ellos hacen caso y dice el versículo 8 que el pueblo, los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal, o sea, ellos iban emocionadísimos, iban motivados, ¿verdad? Le ganamos a los egipcios. Dios nos sacó de Egipto, gloria a Dios, ¿verdad? Y empiezan toda esa emoción que nosotros iniciamos, ¿verdad? Enero, febrero, ¿verdad? Ok, ellos van ahí, motivados, haciendo caso. Pero vean qué interesante. Cuando llega la prueba de Dios a la vida de ellos, ¿ok? Él utiliza las pruebas, como les decía, para examinar nuestra fe. Pero cuando llega la prueba de Dios, ¿ok? Vean lo que pasa en el versículo 10. Dice, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Ok? Escuche. El pueblo de Israel había visto maravillas de Dios, había visto grandes cosas de Dios en el pasado, pero iba de un punto A a un punto B emocionado, ¿verdad? Caminando ahí. Llega el momento de la prueba y ¿qué pasa? Viene el temor, viene la duda, ¿ok? Dios permite pruebas en nuestra vida que muchas veces van a querer generar eso en nosotros, pero eso es para probar nuestra fe. ¿Qué tanto confiamos en Dios que no lo vemos? ¿Qué tanto creemos que Dios existe y que Él es más grande que cualquier problema que yo enfrente? Perdón, veamos este año. Vamos caminando, ¿verdad? Ahí Dios nos dice, lleguemos a marzo y nosotros vamos obedientes ahí, ¿verdad? Lleguemos a marzo.
voy bien con la dieta, voy bien con el trabajo, voy bien con mi familia, etcétera. Llega marzo, si no me equivoco, fue el 6 de marzo que inició toda esta situación de las restricciones y la pandemia y toda esta situación, ¿verdad? Por lo menos en nuestro país. Llega ese marzo, ese momento en el que estamos entre el Mar Rojo y el ejército que viene detrás de nosotros, ¿verdad? Y nos percatamos, ¿ok? Que viene prueba a nuestra vida. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál ha sido tu reacción a través de esta situación? Seguiste caminando en el desierto, yo confío en Dios, yo sigo adelante, sí, amén, gloria a Dios. Sinceramente, no, sinceramente, yo tengo que ser sincero conmigo mismo. Yo no puedo llegar y decir es que todo es color de rosa, no. Puedo decaer, puedo sentirme mal, pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿seguiste adelante? ¿Avanzaste confiando en Dios y en que Él iba a tener todo bajo control? ¿Tuviste miedo como el pueblo de Israel? Sí, puede ser. O sea, Dios no te dice a ti que tener miedo es pecado, ¿no? El tema es que cuando llega el miedo a tu vida, tú tienes que contrarrestarlo con fe en Dios. ¿Ok? Con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios, a través de su Espíritu que mora en nosotros, echa fuera el temor y nos ayuda a temer solamente a Dios. ¿Amén? En este punto de su vida, el pueblo de Israel tuvo temor, tuvo miedo, ¿verdad? Las pruebas de Dios pueden traer duda, pueden traer temor muchas veces a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos viendo a Dios, estamos viendo la prueba. Y es ahí en donde yo quiero hacer énfasis en el tema de que cuando viene el temor y la duda a nuestra vida, va a venir y no la contrarrestamos, es porque nuestra mirada no está puesta en Cristo. ¿Ok? Si nosotros no tenemos nuestra mirada en Jesús, nos va a pasar la del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se quejó. Le dijo a Moisés, ¿por qué nos sacaste de allá? Preferimos estar allá y servir como esclavos a morir aquí en este desierto como libres. Y es ahí donde la gente dice, no hombre, cuando yo conocí a Dios, me comenzó a ir tan mal que mejor me volví al mundo porque me va mejor en el mundo. Pero eso es mentira. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, no a los que aman el mundo, no a los que viven conforme al mundo, sino a los que viven conforme a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Ok? Entonces, puede venir la duda, puede venir el temor, pero el tema es cómo reaccionamos ante esa duda y ese temor, como el pueblo de Israel o como Dios quiere que reaccionemos. Gracias a infinitas a Dios que puso una persona que confiaba en Él, que creía en Él, ¿verdad? Que deseaba estar con Él, que era Moisés. Porque si no hubiera sido otra historia, el mar no se hubiera abierto y más bien los que se hubieran ahogado seguro en el mar hubiera sido todo el pueblo de Israel. Pero Dios puso a Moisés y seguramente a ciertas personas ahí alrededor que sí tenían una fe verdadera. Y cuando vino la prueba de su fe, salió a relucir esa fe de oro, esa fe pura, ¿verdad? Esa fe fortalecida, que dijeron, no, pero vamos. Y ahí es donde viene lo siguiente. Y aquí, ¿verdad? Como les decía, si no tenemos nuestra mirada en Jesús y el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe, es ahí donde el temor nos va a agobiar y la duda nos va a matar y nos va a hacer retroceder. ¿Ok? Y aquí quiero hacer lo siguiente, vean. Si yo les enseño esto es una imagen, ya la vieron, ¿ok? ¿Qué vieron? ¿Qué es? Un cuaderno, ¿ok? Si yo les enseño otra vez la imagen y la dejo ahí un ratito más, ¿verdad? Y ya la vieron. Y yo les pido detalles de esa imagen, ¿qué me pueden decir? Que había un montón de palabras que dicen no. ¿Ok? Pero si yo llego y me quedo aquí toda la prédica y les enseño y detalladamente y les digo, vean bien cada una de las imágenes, vean la imagen,
¿verdad? ¿Qué hay? Que vemos por aquí unos pescaditos, ¿verdad? Aquí hay una hamaca, ok, aquí hay un atardecer, ok, aquí hay una salida al mar, ¿verdad? Y ahí comenzamos a ver detalles. Con Dios es igual, ok. Cuando usted le echa un vistazo a Dios, usted no alcanza a ver a detalle a Dios. Usted hace así, fla, y ve a Dios y ya. Usted sabe que existe, punto. Nada más. Pero no experimenta nada de Dios. Hay personas que lo ven un ratito más, que se emocionan, esa emoción los lleva a seguir un poquito más en los caminos de Dios, pero solamente viven por emoción y viven por emoción y viven por emoción, y cuando llega la prueba, vuelven atrás. ¿Ok? Hay gente que le echa un vistazo a Dios y aún así lo niegan. Hay gente que ve un ratito más a Dios y aún así lo dejan. Pero hay personas que ponen su mirada fija en Dios y comienzan a ver detalles de Dios y notar su grandeza y notar su poder y notar su naturaleza. Y cuando vienen pruebas, son pruebas que usted dice, no importa porque mi Dios es más grande. ¿Por qué? Porque estoy tan ceñido en Dios, estoy con mi mirada tan puesta en Él, que no hay nada que se compare a Él, ni siquiera lo malo es más grande que Dios. Ni siquiera cuán mal estemos pasando la situación se compara a la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos fijamente. ¿Qué hacía Moisés? Lo veía como si lo tuviera cara a cara. Hablaba con él, dice la palabra. Aunque no lo veía, ¿verdad? Solo ahí le vio como el talón o la espalda. Así es con Dios, así es nuestra fe. Nuestra fe se fortalece cuando nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Ok? Moisés tenía la mirada fija en el autor y consumador de la fe. ¿Ok? Aunque en ese tiempo no estaba, todavía no había venido el tema de Cristo, pero ya el ángel de Jehová era Cristo. Entonces, vamos a ver. Cuando vienen las pruebas, vendrá temor, vendrá duda, pero si tu mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, toda esa duda y ese temor se apagan, se quitan, ¿ok? Se desechan. ¿Por qué? Porque el autor y consumador de la fe es lo que reina en nuestra mente, es lo que reina en nuestro corazón y es lo que nos ayuda a seguir adelante. Es lo que aumenta nuestra fe a través de su Espíritu Santo. ¿Ok? Punto siguiente. Las pruebas nos ayudarán a activar la fe. No solamente a tenerla, sino a activarla. No solamente a creer que Dios existe, sino a demostrarle a Dios que creemos que Él existe a través de obras. Y es ahí donde entra Moisés. Dice, perdón, dice en el versículo 15, ¿ok? En el 13, perdón. No tengan miedo, dice Moisés, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Ok? ¿Qué hizo Moisés? Activó su fe. ¿Ok? Les dijo, tranquilos, vean, esta es la fe que tenemos. Manténganse en esa posición de combate, porque esta es la fe que tenemos, esto es lo que nos mueve. Y después viene ya la obra de activar la fe, esa obra que hace que la fe de Moisés sea viva, ¿verdad? Viene Dios y le dice, en el versículo 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Moisés llegó y activó su fe y lo que fue a hacer fue a orar a Dios, pero Dios le dice, ¿por qué estás orando? ¿Por qué clamas a mí? Y le dice entre signos de admiración, ordena a los israelitas que se pongan en marcha, caminen, avancen, ¿ok? Y tú levanta tu vara, obra, extiende tu brazo sobre el mar, obra, y divide las aguas, ¿ok?
para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿Ok? Para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Cuando llegó el momento de nuestra prueba este año 2020 y Dios te dijo, activa tu fe por obras, no solamente andes poniendo ahí en Facebook y en Instagram y en todo ese montón de redes sociales, que yo amo a Dios y que yo sigo a Dios y que yo soy cristiano y que Dios nos va a proteger pero no lo vivo. No, es que hay que vivirlo. Hay que pedirle a Dios ayuda para todos los días tener una fe viva a través de obras. ¿Ok? Dios le dice a Moisés, activa tu fe. Activa tu fe. Le dice, ¿cómo vas a activar tu fe? Párese enfrente de un mar que parece imposible para el hombre y es imposible para el hombre. Levante un palito que tiene ahí, la vara, y a través de su fe, yo, dice Dios, voy a abrir ese mar. Divide las aguas, le dice a Moisés. Y Dios estaba ahí, dispuesto a que en el momento que Moisés activara esa fe, iba a pasar algo extraordinario. En el momento en que activaste tu fe en este año, pasaron cosas extraordinarias. En mi vida, en el momento en que yo activé mi fe este año, pasaron cosas extraordinarias. En tu vida también, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Dios? Recuerda que ese es el tema de hoy. ¿Qué ha hecho Dios? Moisés llegó, activó su fe y algo extraordinario pasó. Y a través de sus obras le mostró a Dios que su fe era viva y algo extraordinario pasó. Estás en una situación deplorable ahorita porque tu fe está decaída y porque no quieres activar tu fe. Pues ponte las pilas y activa tu fe. ¿Okay? Las pruebas son para eso, para que actives tu fe y para que demuestres con tus obras que tienes una fe viva a las personas que te rodean y a Dios, para que maravillas pasen en tu vida y que esas maravillas que pasan en tu vida impacten la vida de otras personas. ¿Amén? ¿Ok? Las pruebas de Dios también tienen otro objetivo y dice ahí, el 17 dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, perdón. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Ok? ¿Cuál es otro objetivo de las pruebas de Dios en nuestra vida? Que si nosotros llegamos y hacemos las cosas como Él quiere, activamos nuestra fe, dejamos el miedo y la duda, los desechamos porque Dios es más grande que cualquier cosa que enfrentemos y seguimos avanzando, Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, marchen, avancen. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el nombre de Cristo, el nombre de Dios se va a glorificar a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que el mundo está en decadencia, a pesar de que el mundo está sufriendo y viendo las cosas de una manera fatal, ¿verdad? Fatalista, como es las noticias y todo, que en muchos casos, y no estoy diciendo que no hayan pasado cosas fatales, claro que pasaron cosas fatales, ¿verdad? Este año. Pero espero en Dios que cada una de esas personas que tal vez vivieron su último aliento en este año hayan conocido a Dios. Porque eso quiere decir que ellos están allá arriba con Dios esperando, o en el seno de Abraham, dice la palabra, esperando a ese momento glorioso de la venida de Cristo. En descanso eterno. ¿Ok? Así que no digo que hayan pasado cosas fatales, pero el mundo le pone a la exponencia mayor, ¿verdad? Exponencialmente fatalizan las cosas, los medios de comunicación, etcétera. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que eso trae temor, duda y eso nos hace que nuestra fe decaiga. Y se va al piso y hasta ahí llegamos. Ya no hay obras por fe, por lo tanto no va a haber gloria para Dios por nuestra fe. Y no va a haber transformación de la gente. ¿Ok? Entonces,
Las pruebas son para que glorifiquen a Dios a través de nuestra vida, ¿ok? De aquellos que vivimos las pruebas, ¿ok? También en el 19 nos muestra que las pruebas de Dios son para otra cosa, dice el 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia, o sea, del frente, y se desplazó hacia la retaguardia. ¿Ok? Quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche. La nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Vean qué impresionante. Dios les dice, ok, marchen, prueba su fe. Si el pueblo se hubiera quedado ahí, hasta ahí llega la actuación de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Entonces dice que para agradar a Dios tenemos que tener fe porque necesitamos creer que Él existe para ver su gloria, para verlo actuar. ¿Ok? Marchen, el pueblo marcha. Moisés, levanta tu vara, párate enfrente del mar. ¿Verdad? Levanta tu vara y ten fe de que se va a abrir, divide las aguas. ¿Ok? Moisés se pone enfrente del mar, divide las aguas, ¿ok? Y ellos avanzan. Y conforme ellos avanzan y comienzan a tener esas obras de fe, ¿verdad? Demostrar su fe por obras y avanzar y avanzar y avanzar, no importa lo que esté pasando a su alrededor, Dios los respalda, Dios los resguarda. Y es ahí donde quiero decirles lo siguiente. Dios te ha cuidado este año. Has tenido que comer, has tenido que vestir, has tenido trabajo o por lo menos la posibilidad de ganarte el sustento de alguna manera. Al día de hoy, ¿estás en los puros huesos porque no has comido desde marzo? ¿O todos los días Dios te ha reparado qué comer? ¿Ah? Porque Dios es así, Dios cuida de los suyos, Dios cuida de sus hijos. Dios te cuida, Él no va a traer pruebas a tu vida y como te decía ahora, te va a dejar al garete, en otras palabras. Disculpen la expresión, si alguno le molesta, pero nos deja al garete. Dice la palabra que David decía, nunca he visto un justo, ¿verdad? Que mendigue pan o que sus hijos mendiguen pan o un justo que Dios no lo respalde, que Dios no lo ampare. Nunca y nunca ha pasado. ¿Por qué? Porque Dios es así, su naturaleza es ayudarnos, es amarnos, es respaldarnos, es protegernos. En el momento en que el pueblo tuvo fe, Dios se fue atrás de ellos a pararse en medio de entre ellos y el enemigo, ¿ok? Y los resguardó, los protegió. En el momento en que esta pandemia, esta situación actual y todo lo que ha conllevado la pandemia, la situación económica, la situación religiosa en sentido de la apertura de los templos, toda esta situación que ha conllevado esta pandemia, parte de ese propósito del cual ha pasado estas cosas es porque Dios quiere que tú te des cuenta, que yo me dé cuenta que Él cuida de nosotros. La palabra dice que no se dormirá el que guarda a Israel, el que nos guarda a nosotros, al pueblo de Dios, no se duerme, Él está atento, velando por nuestras necesidades. ¿Qué dice Mateo 6? No se preocupen, Dios conoce que ustedes tienen necesidad. Vuestro Padre que está en los cielos sabe que tienen necesidad. Y Él la suple. ¿Ok? Pero cuando nosotros avanzamos en el camino, a pesar de las pruebas, en el camino de esa prueba y a pesar de la prueba tan pesada o como quiera llamarlo, ¿verdad? Y desechamos la duda y el temor, Dios nos resguarda y no permitirá que el enemigo nos toque. Es más grande el que está en el mundo que el que está en nosotros. Y Dios permitirá que el enemigo nos toque solamente por un propósito mayor, como a Job. No porque al enemigo le dio la gana tocarnos, entonces no. En el momento en que el enemigo quiera hacer algo así, va a chocar contra Dios, porque Dios es nuestro resguardo, nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador. Amén. Y si Dios te ha protegido de hasta tan siquiera salir positivo en esta situación del COVID, que al final se ha convertido en una gripe mundial, ¿verdad? Hasta el momento, y que solamente en casos de mucho riesgo es que ha generado una fatalidad grandísima, ¿verdad?
o que tienen algunos números de la lotería ganados, ¿verdad? Ciertas personas, lastimosamente. Eh, Dios no ha permitido que ese enemigo nos toque, o que el enemigo nos toque a través de eso. Y si lo ha permitido, ¿sabes por qué? Es porque Él quiere demostrarte que a pesar de que te alcance enfermedad, Dios te puede sanar, te puede guardar, te puede ayudar a restaurarte. Dios quiere que lo veas a Él en todo, en todo. Y si no lo estabas viendo en medio del encierro, en medio de la situación que ha pasado, y tuvo que tal vez permitir que el virus te alcanzara y dieras positivo, pero fue por un propósito para que tú buscaras a Dios y le dijeras, Señor, aquí estoy, me encomiendo a ti. Y que vieras a Dios a través de eso y que después de 14 días, 15 días, vieras cómo Dios te respaldó y el resultado ya fue negativo. Dios está en todo, él cada detalle lo prepara para que tú lo veas, para que yo lo vea en todo. ¿Ok? Y así son las pruebas. Mostrarán el cuidado y el respaldo de Dios para con los que le creen. ¿Le crees a Dios? ¿Le has creído a Dios? Si no has visto a Dios en medio de esta pandemia, es porque no le has creído a Dios. Punto. Lo siento, pero así son las cosas. Así es la palabra de tajante. ¿Ok? Si hemos visto a Dios a través de esta pandemia es porque Dios nos ha ayudado, porque Él es el que nos ayuda a verlo a Él, ¿okay? A buscarlo a Él, a tener una relación con Él. ¿Qué más podemos aprender de este pasaje? Ahí en el versículo 21 dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. ¿Qué nos refleja aquí el pasaje? Que dice que no fue que Moisés levantó la vara y el mar hizo así, fla. No, no es como la sopa de Todopoderoso, la película de Jim Carrey, no. Dice que toda la noche Dios envió un viento recio para que hiciera que el mar se agitara y se dividieran las aguas. Toda la noche. Ahí el propósito de por qué Dios, que iba al frente de ellos, ¿verdad? Peleando la batalla, se pasó atrás para que ellos probaran su fe y avanzaran, ¿verdad? Y supieran que Dios estaba resguardándolos, ¿ok? ¿Por qué los tenía que resguardar? Porque la prueba iba a durar un tiempo específico. Las pruebas de Dios no son así, ay, mira, voy a probarlo y ya. No, 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 no. Las pruebas de Dios tienen un tiempo, una hora específica, en cuando inician y en cuando acaban. Tienen un punto A, un punto B. ¿Ok? Dios necesitaba que esa noche el pueblo de Israel avivara su fe, ¿okay? Tuvieran fe de que no importando si el enemigo estaba ya pisándole los talones, como decía el pasaje, si no me equivoco, que su fe no decayera. Hay un tiempo, vean, esta situación del COVID es un tiempo específico. Dios necesitaba que el pueblo de Israel pasara toda una noche en eso. Pero dice la palabra que cuando Dios pasó atrás de ellos, dice que para unos era oscuridad y para otros era luz. ¿Para quiénes era luz? Para los que creían en Él, para los que confiaban en Él, para que ellos pudieran avanzar y que el enemigo se rezagara, no llegara hasta ellos. ¿Ok? Me he dado cuenta que digo mucho ok. ¿Ok? Las pruebas durarán un tiempo específico, no es para siempre. ¿Ok? Así que métete eso en la cabeza. Ahorita estamos en un tiempo de prueba, pero este tiempo de prueba acabará y llegará el tiempo de gozo, el tiempo de regocijo. Hay un tiempo para todo y en el tiempo de Dios todo es hermoso. Hasta la prueba. ¿Por qué? Porque cuando estamos en prueba y vemos a Dios actuar en nuestra vida, nos quebranta, nos toca el corazón y nos dice, Dios, cómo yo tan pecador, tan incircunciso, tan lleno de errores, voy a ser merecedor de que a pesar de que he cometido muchos errores, en medio de esta dificultad tú me ayudes?
No lo merezco, pero gracias. Me basto en tu gracia. ¿Ok? Las pruebas tienen un tiempo específico, un tiempo necesario, ¿ok? Para que nosotros desarrollemos carácter, para que nuestra fe aumente, para que la humildad en nuestro corazón crezca. ¿Ok? Y además, las pruebas nos muestran algo. Y ahí lo vamos a ver en el versículo 23 al 29, ya finalizando. ¿Ok? Dice el 23, los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón. Estamos hablando ya del momento en el que están cruzando el mar. Cuando ellos están cruzando el mar, dice que los egipcios se tiran al mar, ¿verdad? Y comienzan a perseguir al pueblo de Israel. ¿Ok? Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos, ¿ok? Para no permitir que tocaran, como les decía, a su pueblo, a sus hijos. Hizo que las ruedas de los carros se atascaran, de modo que les hacía muy difícil avanzar, que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros, ¿verdad? Y el enemigo se da cuenta que esta lucha no es contra nosotros, sino es contra el que nos guarda, el que nos cuida, nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Ese gran Dios que nosotros tenemos, poderoso, todopoderoso. ¿Ok? Y dice el 26, entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. ¿Okay? ¿Qué pasará con los enemigos de Dios? Serán destruidos. En el capítulo 37, donde está lo de encomienda a Jehová tu camino, ¿verdad? Dios está hablando y habla sobre no se estresen porque a los malvados les vaya bien, no se estresen porque los malos hagan cosas y les salgan, no importa, porque a todos los que son malvados, en pocas palabras y en resumidas cuentas, lo puede leer, Dios los va a destruir, punto. ¿Por qué? Porque escogen el lado erróneo, el lado que tiene un final de muerte, el lado del enemigo, ¿verdad? El lado eterno es al lado de Cristo, el lado de Dios. ¿Ok? Y Dios destruye al faraón. Destruye el ejército del faraón en ese momento. Ninguno queda con vida. ¿Saben? La prueba en la cual estamos pasando como humanidad, ¿verdad? No es que, es que los ticos estamos, no, como humanidad, este tema de la pandemia, tiene un fin, tiene un tiempo específico, una hora específica cuando va a acabar. De la manera en que Dios quiera que acabe, si Dios nos permite llegar a ese momento, a todos nosotros. Y podremos ver cómo Dios agarró el enemigo y lo destruyó. La pregunta es, ¿el enemigo de nosotros es el COVID? No. El COVID es simplemente una prueba más en este mundo. El enemigo está ahí rondando como león rugiente, esperando a que esta prueba nos haga decaer en fe, nos haga decaer en esperanza para devorarnos y hacernos volver a las pasiones del mundo, a los deseos del mundo. ¿Ok? Ese es el enemigo verdadero. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Ok? Es algo espiritual. Entonces tenemos que, como es espiritual, contrarrestarlo con algo espiritual, oración, búsqueda de Dios, lectura de su palabra.
adoración, exaltación a Dios. No hay de otra. Las pruebas muestran a través de esto el poder infinito de Dios, que Dios está por sobre todas las cosas. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Vívelo. No importa lo demás, importa que yo tengo un Dios que está por encima de todas las cosas y que Él tiene el control de todo. Y que a ese Dios que tiene el control de todo, yo a inicio de este año encomendé mi vida a Él. Eso es lo que importa. ¿Ok? Y lo más importante, el fruto de una prueba, lo más importante que el por qué existen las pruebas en nuestra vida es por lo siguiente. Dice el 29, los israelitas sin embargo cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos en la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Esto es lo primordial en una prueba, que genera en nosotros temor, pero no un temor al mundo, no, un temor reverente a Dios. Un temor a Dios. ¿Ok? Eso es lo que importa. Punto. La prueba que trae nuestra vida, el deseo de buscar a Dios. A través de todas estas cosas que hemos hablado, de ver la gloria de Dios, de ver cómo Dios reacciona, de ver cómo Dios prueba nuestra fe, etc. Pero lo que tiene que terminar haciendo en nuestra vida es que nosotros seamos sabios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Dios. ¿Para qué? Para vivir conforme a la voluntad de Dios, porque solamente teniendo un temor reverente de respeto hacia Dios, ¿ok? Busque lo que significa temor reverente. Si no lo sabe, y yo hice una prédica de eso hace un tiempo. Pero no, creo que no con ustedes. Bueno, en fin, si no, ahí me la piden. Hay que tener temor reverente a Dios todos los días de nuestra vida. Es así como viviremos conforme a su voluntad. Es así como seremos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, teniendo un temor reverente a Dios, respetando esa grandeza maravillosa, confiando en esa grandeza maravillosa y sabiendo que Él todo lo puede, todo lo sabe, en todo lugar está, etc. ¿Ok? Para tener una vida que agrade a Dios. Entonces, para finalizar, la prueba en el pueblo de Israel funcionó, ¿verdad? Pero es algo que tiene que ser constante. Si ustedes siguen leyendo la historia, el pueblo de Israel volvió atrás montones de veces. ¿Por qué? Porque perdieron el norte, quitaron la mirada, se desenfocaron y no tenían su mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Esa es la clave. Eso es la clave para que en las pruebas nosotros podamos aumentar la fe, aumentar la humildad, aumentar el carácter conforme a la voluntad de Cristo, etc. Y crezcamos como hijos de Dios. Por lo menos en este punto A y punto B del pueblo de Israel lo lograron y temieron a Dios. En este punto A y punto B de nuestra vida a través de este año, si estás buscando a Dios hoy, lo estás logrando hasta el día de hoy. ¿Ok? Encomendaste tu vida a Dios y viste la gloria de Dios a través de tu vida. Viste cómo agarró tu vida a Él y comenzó a trabajar. ¿Ok? En fidelidad, en amor, en protección, en todo, infinidades de cosas que no terminaría si las comento todas. Y yo te hago la pregunta, ¿encomendaste tu vida a Dios? Y es aquí donde entra este tema. Lo voy a abrir ahorita. ¿Okay? Listo, desde el día en que le puse cinta en la iglesia, bueno, creo que me lo traje a la iglesia y le puse cinta acá, hasta hoy se está abriendo esta caja.
Estas son las peticiones que le dieron a Dios muchos de ustedes, muchos y muchas de ustedes. ¿Ok? Sin leer, sin chepear, por mi parte o por parte de cualquier persona. Aquí hay un montón de papelitos que que tienen su vida y lo que ustedes encomendaron a Dios este año. ¿Ok? Diego Troz, no sé, pero bueno. Doña María, Lidiet, Cristian, ok, tampoco dice, ah bueno sí, Karen, ok, David, Axel, Andrei, M, M no sé quién será, María José o no sé, Jocelyn Godínez, Eulalia, ok, dice auxiliadora, Jocelyn Cibaja, Catalina, Jorge Galo, no sé, creo que era el mío, no sé quién es, vamos a leerlo, Vera Barahona, para Dios, no sé de quién es, creo que, bueno, aquí hay un corazoncito, ahí después ustedes me lo piden, Andrea, Amy, Juanita, Doña Rosa, Vilma, Dana, Silvia, Jan Moria. Vean qué montón de gente estuvo con nosotros ese día. Esto no sé. ¿Esto es el mío? No. Este no tiene nombre. Por aquí está Doña Vitinia. Creo que es Oscar. Juliana. Por aquí está unos jeroglíficos. Jason, parece. Lisbeth, Randall, María, dice María Valverde, María Eugenia. Esto es de... Este no tiene nada escrito tampoco. Este es de Adriana Jiménez, Michael, Yolanda Incera, Jocelyn Salazar. Este es el mío. No. Ok, ahí creo que sé de quién es. María José. No sé, no entiendo la letra, pero bueno, ahí está. Y aquí está el mío. Fue el primero que echamos. Sherman. Todos los demás vuelven a su cajita. Aquí está. ¿Ok? Aquí están sus encomiendas a Dios. El tema es cómo les fue con eso. Me dejo afuera el de Adri y el de Sherman. ¿Ok? Adri ahorita lo leerá. Vean, es hermoso ver lo que uno escribe. Y yo solo quiero comentarles una cosa de lo que escribí aquí. Cuando yo hice esta prédica era 5 de enero. ¿Ok? Y una de las peticiones que yo le di a Dios fue el ser papá. Y yo dije, Señor, lo encomiendo en tus manos. ¿Ok? Nosotros como pareja, en mi matrimonio con Adri, duramos mucho tiempo deseando ser papás. ¿Ok? Y este año de verdad dijimos, no, la verdad es que deseamos y lo ponemos en manos de Dios, todo el tema monetario, todo lo que conlleva ser papás. Papá, encomiendo esta petición a ti. Deseo ser papá.
Y el 22 de septiembre del 2020, Dios me ayudó a vivir la experiencia hermosa de ver a mi hijo nacer, ¿verdad? De estar ahí con él y de tenerlo conmigo hoy. Y el resto de cosas no se las voy a comentar porque es algo entre Dios y yo, pero igual ha actuado de manera maravillosa y grande. Yo no sé si usted quiere leer lo suyo. Si usted quiere leer lo suyo, aquí va a estar. Vea, aquí yo no lo voy a tocar. Okay, ahí va a estar, va a tener un tiempo de caducidad de que si alguien después de un tiempo no me lo pide, bueno, y yo no lo voy a guardar, yo simplemente lo voy a votar. ¿Okay? Al final lo que cuenta es la intención del corazón. Pero Dios se ha mostrado maravillosamente en este año y me ha demostrado su grandeza a través de muchas cosas, hasta el hecho hermoso y maravilloso de hacerme, de poder permitirme tener la dicha de ser papá. ¿Cuáles fueron tus peticiones? Encomendaste a Dios tu camino. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo grandes cosas en mi vida. ¿En tu vida las hizo? Yo creo que sí. El tema es, ¿las notaste? ¿Las viste? ¿Tenías tu mirada puesta en Cristo? ¿O hasta la fecha no es así? Si no es así, te invito a que pongas tu mirada en el autor y consumador de la fe y comiences a notar lo que Dios hace. Amén. ¿Ok? Oramos. Señor, te damos gracias por este día, papá, que nos regalaste. Gracias por el disfrute de tu palabra, Señor, porque nos enseñas cada día más, Señor, a través de tu palabra lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias porque encomendamos nuestra vida a ti este año y tú has hecho grandes cosas, Señor, y a partir de hoy, de igual forma y cada año de nuestra vida, deseamos encomendar nuestra vida a ti todos los días, para que tú nos resguardes y nos guíes por el camino correcto, Señor. Bendice, dulce refugio, enséñanos el camino por el cual debemos andar, Señor, y ayúdanos a verte como tus ojos están puestos en nosotros para ayudarnos a caminar y avanzar en esta vida llena de pruebas y tribulaciones, Señor. Y que todas las pruebas que tú prepares para nosotros, ayúdanos a salir victoriosos de ellas, a aprender lo que tengamos que aprender, a disfrutar, papá, del proceso de una u otra manera y de poder verte a ti en medio del proceso, en cada segundo, que permitas que vivamos esa prueba, Señor, como la prueba actual. Bendice este fin de año, Señor, esta Navidad, Señor, ayúdanos a disfrutarlo y a poder verdaderamente haber crecido, Señor, este año y lo que resta de nuestra vida, Señor, seguir creciendo para tu gloria y honra, Señor, y que las personas que nos rodean puedan ver tu grandeza a través de nuestra vida. Gracias por tu amor y misericordia, papá. Te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, los invitamos a que se conecten a las 10 de la mañana los domingos. Hasta el momento la iglesia no va a estar abierta, ¿ok? Todavía estamos con el tema de los permisos, ¿verdad? Y de todas las situaciones que hay que arreglar para obtener el permiso de salud, etcétera. Pero ahí va, a pasitos, ¿verdad? Pero de poquito en poquito se llena el tarrito y gracias a Dios Él nos ha respaldado y nos ha ayudado a salir adelante con todo lo que se ha puesto en el camino, ¿ok? Así que los invitamos, somos Dulce Refugio, una iglesia en Escazú Centro, ¿ok? Que si bien, aunque las instalaciones no son muy grandes, somos grandes en el corazón de nuestro Dios y los invitamos a que compartan con nosotros los miércoles también, que son días de alabanza y de oración, ¿verdad? A las 7 de la noche, ¿ok? Y ahí tenemos también otras transmisiones como Gales y Generación de Riesgo. Los Gales son miércoles y viernes, si no me equivoco todavía, y los Gales son, y la Generación de Riesgo, que es el culto de jóvenes, es los sábados a las 5 de la tarde, ¿ok? Así que no se pierda eso si usted es joven, porque Dios le quiere hablar desde los puntos de vista de jóvenes que han conocido de Él y han deseado seguirlo a Él. Así que Diosito me los bendiga, muchas gracias por compartir con nosotros y nos vemos. Bendiciones.